Buenas tardes. El CIPA número 2, conformado por Natalie, Katherine, Daniel y Alexander, vamos a hablar de movimiento ondulatorio. Empezamos por definir onda, es aquella perturbación con velocidad finita que se transporta de un lado a otro. Normalmente no transporta materia, sino velocidad y energía. Unos ejemplos de onda podemos tener los terremotos, las olas del mar, las ondas de radio o algunos rayos como los gamma. Continuamos con los tipos de ondas: ondas sonoras, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas sonoras son las que se propagan por el aire, los líquidos y los sólidos. Por ejemplo, la voz, el sonido que emite un barco al agua, se generan las ondas del sonido hacia el fondo. Tenemos las ondas mecánicas, que son las que requieren un medio físico para su propagación. Ejemplo, una gota de agua que cae a un balde con agua genera unas ondas ondulatorias. En este caso, también la voz que ejercemos se esparce por el aire y las olas del mar. ¿Listo? Y tenemos las ondas electromagnéticas. Estas no requieren medio físico para su propagación. Ejemplo, la radio y los rayos X y los microondas. Eso serían como tal los tipos de ondas. Gracias. A continuación le vamos a hablar sobre la clasificación de las ondas según los tipos de ondas, que son longitudinales, transversales, periódicas y no periódicas. En las longitudinales la perturbación es paralela, mientras que en las transversales la perturbación es perpendicular. En las periódicas la perturbación se produce en ciclos repetitivos, mientras que en las no periódicas se produce aisladamente. Bueno, elementos de la onda. Acá podemos ver un ejemplo de los elementos que contiene una onda, donde está la longitud de onda, la cresta, la dirección de propagación de la onda y valle. Valle es el punto más bajo de la onda, está acá, ¿cierto? El nodo es el punto por donde cruza la línea de equilibrio, sería este. La elongación, que se representa por una X, es la distancia que hay de forma perpendicular entre un punto y la línea de equilibrio de la onda. El ciclo es una oscilación o viaje completo de ida y vuelta. Y la velocidad de propagación es la que hace que el movimiento de propagación es la velocidad a la que se le propaga el movimiento ondulatorio. Bueno, en los elementos de la onda también tenemos el periodo, que se representa con la T mayúscula, la frecuencia con F minúscula, la frecuencia angular, que es W minúscula, la rapidez de la onda, que es la V, y la fase, que es una V mayúscula. En la rapidez de propagación de una onda, esta es la fórmula, que vendría a ser rapidez de la onda, longitud que se demuestra con este signo. Bueno, la rapidez se mide por metros por segundo, la longitud se mide por metros y en la frecuencia por hertz. Un ejemplo de velocidad de onda sísmica. Tenemos un terremoto que ocurre a 400 kilómetros de una ciudad donde hay una estación sismológica. Vamos a calcular entonces la velocidad de onda P, que sería la primera, y velocidad de onda S, que sería la segunda. Tenemos los datos que nos dan, que son de la P, 6 kilómetros sobre segundo y 3.5 kilómetros sobre segundo. El tiempo de viaje sería a 400 kilómetros. Entonces vamos a usar la fórmula, que sería tiempo igual a distancia sobre velocidad. Entonces, la velocidad de onda P, que sería la primera después del sacudión, sería 400 kilómetros dividido 6 kilómetros sobre segundo, nos da 66.7 segundos, o sea que tarda 1.7 segundos.
La velocidad de la segunda onda sería, la aplicamos lo mismo de la primera y el resultado serían 114.3 segundos. O sea que la diferencia de la primera onda a la otra sería de 1 minuto con 54 segundos. Bueno, en este ejercicio nos dice, una nota musical tiene una frecuencia de 440 Hz y la velocidad del sonido en el aire es de 443 metros por segundo. Nos están pidiendo calcular la longitud de la onda. Los datos serían frecuencia 440 Hz y la velocidad 343 metros por segundo. La fórmula es velocidad igual frecuencia por longitud. Como en este caso nos están pidiendo calcular la longitud, entonces despejamos y pasamos a dividir. En este caso quedaría longitud es igual a velocidad sobre frecuencia. Se nos daría entonces longitud es igual a 343 metros por segundo sobre 440 Hz para un total de 0.78 metros. Bueno, este ejercicio dice, una onda en una cuerda tiene una longitud de onda de 2 metros y un periodo de 0.5 segundos. Nos pide calcular la velocidad de propagación y la frecuencia. Entonces, como datos tenemos que la longitud es de 2 metros, el periodo es de 0.5 segundos y vamos a buscar la velocidad de propagación y su frecuencia. Utilizamos esta fórmula de frecuencia que es 1 dividido periodo y la de velocidad que es longitud por frecuencia. Entonces sustituimos. ¿Qué frecuencia es 1 dividido 0.5 segundos? Y esto nos da en Hz y nos da 2. Y que la velocidad da 2 metros, que sería la longitud, por 2 Hz, que sería la frecuencia. Y eso nos da 4 metros por segundo. Porque la velocidad nos da metros por segundo y la frecuencia nos da Hz. Esa sería pues como la forma de hacer este tipo de ejercicios. Un ejercicio de ondas de radio. Una emisora de radio transmite una frecuencia de 100 MHz, sabiendo que las ondas de radio se propagan a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Calcula la longitud de la onda. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la fórmula que nos explicó la compañera Natalia en el video anterior, que es longitud es igual a velocidad sobre frecuencia. Entonces tenemos que los datos son, nos están pidiendo la longitud, tenemos que la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿cierto? Y tenemos la frecuencia que son 100 MHz. Entonces, la fórmula nos dice longitud es igual a velocidad sobre frecuencia. Entonces, iniciamos a reemplazar. Longitud es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado sobre la frecuencia que son 100 por 10 a la 6. La velocidad, vale aclarar que es una variable que se tiene para la radiofrecuencia en FM. Entonces esto nos daría un resultado de 3 metros, sabiendo que metros por segundo al cuadrado sobre megahertz nos va a dar en metros y obviamente nos están pidiendo la longitud. Ese sería uno de los ejercicios de radio. ¿Listo? Ejercicio de onda sonora nos dice, una onda sonora se propaga por el aire a una velocidad de 340 metros por segundo. Si su longitud de onda es de 0.85 metros, ¿cuál es su frecuencia? Entonces los datos son longitud 0.85 metros, velocidad 340 metros por segundo y vamos a hallar la frecuencia. Entonces la fórmula es velocidad es igual a longitud por frecuencia.
Bueno, acá tenemos un ejemplo de velocidad de onda sísmica. Entonces acá tenemos el caso, durante un sismo, una onda P viaja sobre la corteza terrestre a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Si la onda llega a un sismógramo, después de 10 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el sismógrafo? Entonces acá tenemos los datos. Velocidad de onda P, 6 kilómetros por segundo. P segundos. Tiempo, 10 segundos. La fórmula sería distancia igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos 6 kilómetros por 10 segundos igual distancia 60 kilómetros. Entonces, el epicentro del sismógrafo está a 60 kilómetros. Muy bien. Listo. Este otro ejercicio es de onda sonora. Dice, una onda sonora posee una longitud de 1.5 metros y una rapidez de 350 metros por segundo. Encontrar la frecuencia. Entonces tenemos los datos, que longitud es 1.5 y que velocidad es 350 metros por segundo. Y vamos a hallar la frecuencia. La fórmula dice que velocidad es igual a frecuencia por longitud. Entonces acá cambiamos la invertimos para poder sacar la frecuencia, que sería frecuencia es igual a velocidad sobre longitud. Y que esto nos da este resultado de 233.3 Hz. En el agua, el sonido viaja a 1500 metros por segundo. Si un delfín produce un sonido con frecuencia de onda de 2.5 Hz, calcula la longitud. Primero iniciamos a sacar los datos. Nos están diciendo que la frecuencia es de 2.5 Hz, la velocidad es de 1500 metros por segundo. Vamos a calcular la longitud. Utilizamos la fórmula pues hablada durante este video, que es longitud es igual a velocidad sobre frecuencia, e iniciamos a reemplazar los datos. Longitud es igual a 1500 metros por segundo dividido 2.5 Hz. Entonces la longitud nos daría en 600 metros.